esa es la técnica. Vienen al examen, no tienen que estudiar mucho porque ya saben de lo que estamos hablando. Ese es el fin. No, ay, voy a estudiar porque pasé de noche en la clase. No sé qué bien, qué aburrido, pues, estar leyendo o escuchándome sin estar en la clase, pero pongamos atención, si tenemos dudas preguntamos y seguimos en esa línea. Ok, ¿qué era ese artículo? Alguien haga un favor de leer. Ah, bueno, no. ¿Qué entendemos por contratos de ese tipo? ¿Están enfrente ustedes, verdad? Artículo 673 del 673. Póliza. ¿Qué entendemos? A lo random, no les estoy pidiendo que sean unos profesionales, sino que me digan seguro, ¿no? Póliza, no le voy a dar seguro. Es cuando se asegura un objeto, un bien inmueble. Exactamente. ¿Y será que habrá un contrato mercantil de seguro? No lo saben, porque no lo han visto. Pero asumimos que las aseguradoras, los bancos, las aseguradoras, tienen el contrato mercantil denominado de seguro. Entonces, es algo que vamos a ver también, vamos a inmersarnos, no tanto como quisiera, porque ahí se nos va el curso de derecho mercantil. Realmente, en tarjetas de crédito y seguros, si nos metemos, ese es un curso nuevo, de verdad. Y hay pensum en universidades donde el parte del pensum específico es eso. Y el derecho bancario es un mundo. O sea, creer de que la sociedad especial bancaria es igual a una sociedad anónima es estar, pero viendo lucecitas enormes en otro lado. O sea, eso no tiene nada que ver. Su constitución parte de ahí, pero una ley especial regula todo y ahí estamos en un tema distinto y nuevo, el derecho mercantil, el derecho bancario, que también podemos profesionales en el futuro de eso. O sea, el derecho bancario siempre va a existir. El que le diga no, esto, el derecho a la IA nos va a sustituir. El derecho bancario, olvídense. Ahí está la plata y eso es lo que mueve el mundo. Si no hay plata, no se mueve el mundo. Y a los que no les gusta el derecho mercantil, si no se mueve la mercadería, ustedes no comen, nadie come. Tenemos que mover esa mercancía de un lugar a otro. Y por eso necesitamos contratos, por eso necesitamos lo que crédito, por eso necesitamos entender cómo se solucionan los litigios mercantiles. No es tener la visión corporativa o mercantilista y decir, no, este es el derecho de los ricos. No necesariamente. Es un derecho que todos nosotros estamos inmersos en él. Y si no nos queremos manejar, es nuestro problema. Pero crean, que el mundo va a seguir y lo mercantil va a seguir. Hasta que menos que cambiemos la forma de cómo se rige el mercado, podría ser distinto. Pero mientras tanto, esto es lo que tienen que hacer. Bueno, ahora sí. ¿Alguien que me haga el favor de leer? Artículo 673. Contratos mediante forma. En los contratos de modelo de prueba consista en una forma, factura, forma, recibo o cualquier otro documento similar de servicio por una de las partes y la otra expresa que dicho documento no concuerda con el documento, deberá pedir la rectificación correspondiente por escrito dentro de los 15 días a ayer que lo recibió y se considerarán aceptadas las explicaciones de esta. Aquí tenemos justamente, como hablamos del contrato de adhesión, también tenemos reglas a seguir de acuerdo a las pólizas, cómo es que se van a regir. Ahorita es preliminar, o sea, ahorita estamos hablando como algo general y son aspectos generales de los contratos. El contrato de adhesión se supone que ya lo vimos. Entonces, yo se los expliqué, que encontramos más o menos cómo esto opera y dónde están las reglas del juego de ese contrato y qué ley especial se encuentra. En este de póliza, ¿con qué lo vamos a asimilar? Con el contrato de seguro. Ese lo vamos a ir desarrollando como tal. Entonces, ahorita es importante porque estábamos hablando de adhesión y de póliza mediante formularios para que vayamos entendiendo que existe. Partiendo de eso, gracias por el
por la lectura, partiendo de eso, tenemos que regresar, y yo sé, tal vez es algo tedioso, pero a mí me pasó, y a ustedes les va a pasar. Cuando ustedes estudien nuevamente la carrera en un poco de tiempo, porque ustedes eso lo van a aprender a estudiar, porque lamentablemente muchos no teníamos la disciplina, no teníamos la disciplina de estudio hasta que estábamos por examinarnos en el técnico profesional, muchos, y de verdad espero que ustedes sean de los que dicen tengo que estudiar. Y para decir tengo que estudiar ya no lo va a gastar una hora, como lo hacemos ahorita para el curso. Vengo como atención para el examen, estudio 2 horas y hago el examen. Nítido. O el mismo día vengo a repasar todo, nítido. Yo lo hice, yo también lo hago con ustedes, que mañana. Entonces, lo sé. Pero para el técnico profesional, una hora no basta, 2 horas no basta, 3 horas no basta, 4 horas no basta. El último mes ustedes van a estar viviendo del techo. O sea, se levantan y están pensando, se van al cine, es una anécdota real. Hoy me quedo relajado y me voy al cine. No voy a desconectar, me examinan un mes. Están viendo la función y están pensando en todo lo que tienen que. ¿Dónde voy a verlo? Después me van a preguntar una ley especial y yo acá. Y eso pasa, porque ustedes están enfocados en ganar su técnico profesional y por ende tienen que ver todo lo importante en un tiempo resumido para ganar ese técnico profesional. Eso sí, por supuesto de que pueden haber estrellitas y cuestiones donde ganar, pero yo sí les recomiendo que el camino duro es difícil, es complicado, nos lleva y nos trae, pero por lo menos van a tener las herramientas suficientes para salir a competir con los 65,000 profesionales que van a tener cuando ustedes se gradúen. 80,000, digo yo, porque si vamos con 60, para ustedes graduados, 2 años máximo, 80,000.
Usted me va a decir, sí, ¿por qué? Esa es una pregunta para el privado. Yo, por lo menos, examinaba de acuerdo a lo que ustedes me contestaban. Yo no me iba, si ustedes son hijos, se quería meter el ataúd, así, nadie lo metía. A ver, dígame qué cosa, de repente, voy a salir, pues, consejo, no se metan a hablar cosas que no conocen. ¡Pum! Es un consejo para la vida. Si usted no es especialista en derecho penal, deje de hablar de derecho penal. Yo no soy especialista y a mí sí me preguntan algo que realmente lo desconozco, no sé cómo hacer. Que no hago eso. Es un consejo para la vida, para su técnico profesional. De pronto es conteste porque se sabe. Y no se vaya a hablar de más, porque cuando habla de más, muchas veces el catedrático, el examinador, sabe más que usted. No debería, entonces, ¿qué pasa? Habla de algo de más, te pregunto de eso, que no sabe, está bien. Pero no sé, oneroso ya fui. ¿Qué más? ¿Algo más que les ocurra? Consensuales. Consensuales. ¿Cuáles son los consensuales? ¿Qué se le ocurre con consensual? Consensuado. Consentimiento. Con consentimiento. Requiere consentimiento. Señores, eso lo vimos en Civil 4, no. Eso, no sé. 4 de obligaciones. 3. Bueno, ya pasó mucho tiempo. Consensual. Después tenemos nominados e innominados. ¿Cuál será lo mismo que típicos y atípicos? Sí, no, ¿por qué? Yo solo sé que no, pero no sé por qué. Nominados e innominados. ¿Será lo mismo que típicos y atípicos? Sí, no, ¿por qué? Quiero oír. No, ¿Por qué? porque el nominado lo que hace es de que lo dice la ley pero no lo regula, no está de una forma precisa que, digamos, por ejemplo, en el mercado de valores, ¿verdad? Dice que la sociedad de ese tipo de contratos, la modificación del capital que surge en esa empresa de la sociedad anónima no requiere o no consta en ir en un instrumento público, puede hacer en un documento privado. Sí, nominados en pocas palabras, porque mi compañero empezó a hablar de una ley Cristiano, por favor. está establecido por ley, nominado. El nominado no está establecido por la ley, pero no es lo mismo de típicos y atípicos. Típicos están regulados en nuestra ley, están autorizados, digamos así, y atípicos es que no están, pero no quiere decir que no se paguen, es lo mismo. Como les dije en un principio, el título de crédito también puede ser típicos y atípicos. Podemos crear un contrato con títulos de crédito atípicos que aún así cumplíamos con los requisitos de la válidos del 386. Entonces, nominados y nominados, típicos y atípicos, ya entendimos y por lo también. Por eso lo dije, vamos con un tiro. Nominados de la ley, típicos están regulados dentro de un ordenamiento jurídico normal, común, ordinario o especial. Están regulados, mientras que los atípicos no están regulados como tal, como el leasing. Ahora el leasing ya ¿es típico o es atípico? Típico, ¿por qué? Porque pero antes, en mis tiempos, cuando yo estudié, nos decían que el contrato atípico mercantil de leasing. ¿Por qué? Porque no existía esa regulación específica, es una ley especial. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos esto, que les iba a mencionar, principales y accesorios. ¿Cuál es el principal, compañera de Besh? Que ya no está bien. Principales, ¿cuáles son? ¡Ay, hombre! Principal, no le estoy preguntando.
accesorio, ahora sí, por ejemplo, entonces principales sí tenemos esa clasificación. Ahora vamos a entrar a unos, todavía me faltan segundos. Formales e informales. Formales o solemnes, ya sabemos cuáles son. Necesitamos de un requisito específico, escritura pública, lo mencionamos en la clase virtual. Y los informales no necesitamos de una forma específica. ¿Sí? ¿Claro? ¿Sí? Instantáneos y sucesivos. Instantáneos, ¿cuáles serán? Reflexionen en el momento. Espontáneos, instantáneos, ¿no? Y sucesivos. Sucesivos dependen de algún acontecimiento. Por ejemplo, los acontecimientos de la renta, el plazo, etc. Entonces, se van dando por tiempo, no es inmediato. ¿Sí? La compraventa es inmediata, pero si la volvemos a ver, estas son generalidades. Y yo les podría preguntar, a ver, explíqueme por qué el contrato mercantil es aquí. ¿Cuál es el contrato mercantil aquí? Es importante. ¿Cuáles son solemnes? ¿Hay contratos mercantiles solemnes? Ya son mismos. Entonces, ahí vamos. ¿Sí? ¿Está cachando? Ahora tenemos los contratos que ya están más relacionados a la clasificación de estos contratos. Vimos que esta clasificación es aplicable a mercantiles y a civiles. Pero en materia mercantil tenemos una clasificación pequeña que también puede ser aplicado a los civiles, pero esto ya nos enfocamos más a lo nuestro. Entonces, aquí tenemos contratos de cambio. Contratos de cambio. Este tipo de contratos, entiéndanlo, no me memoricen porque yo no quiero las cosas literales de cambio. Este tipo de contratos se caracterizan por la circulación de las mercaderías, se mueven las mercaderías y por eso de cambio pueden cambiarse por otro producto. Por ejemplo, yo necesito comprar un quintal de café, pero yo vendo Cardamomo. ¿Qué hacemos cambios? Un quintal de café, Cardamomo, yo doy una cantidad de dinero distinta y eso mantiene la circulación. Pues ya estamos hablando de algo meramente de mercantil, por eso es una de las clasificaciones. Otro contrato de colaboración. Contrato de colaboración. ¿De qué hablamos con un contrato de colaboración? Piensen en la sociedad. Ese es un contrato de colaboración. Los socios colaboran. Ponemos capital de por medio, ponemos energía y fuerza de trabajo para desarrollar una actividad comercial. Estamos colaborando. ¿Para qué fin? ¿Cuál es nuestro fin en una sociedad? Tener plata. Ese es nuestro fin. No vamos a ir a estar por el amor. Qué bonito, no. Cuando estamos uniendo capitales, estamos uniendo energía para eso, para tener una actividad comercial. Entonces, ese es el contrato de colaboración. Contratos de conservación o custodia. Conservación o custodia. Son las palabras bien simples. Si usted que me está viendo, custodia, ¿qué entiende? Y eso no es mercantil, custodia, no la empresa. Custodia. La guarda. ¿Qué entiende? Guardar alguna mierda. La guarda Justamente, recordemos que también una de las diferencias es de que nosotros podemos agarrar la mercadería si nos deben, pero no podemos hacer uso de ellas, sino que tenemos que llevarlas y servir como depositario, o sea, auxiliar del juez, mientras se subsana esa justicia, pero yo no puedo hacer mía. Entonces, depósito, estoy hablando de
eso, de custodia, de contratos, de certificados de depósito, todo lo relacionado a la custodia de esa mercadería. Igual, cuando hay un título de crédito de que a mí me hagan esa mercadería, la metía a un barco o a un trailer, la llevaba de un punto A al punto B, ¿sí o no? ¿Y qué contrato está ahí? El carta de porte. Ah, pero ¿qué contrato está ahí? Depósito. De conservación y Sí, ahí está el transporte. El de depósitos, sí, del punto A, y eso lo ponía en el examen, del punto A al punto B. Pero del punto B al punto C tenía que pasar 24 horas en C para llegar a PT, por ejemplo, pasando un mes. Hay que contratos ahí inmersos. ¿Qué títulos de crédito en este caso? ¿Qué títulos de crédito hasta el inmerso? Custodia. De transporte, de depósito. Pues hay muchos. Tenemos que analizar y decir, sí, porque esa mercadería no va a dejar tirada. No es así. Y si hablamos de contratos, es una venta y hay tipos de contratos. ¿Cómo es que opera? Pues vamos a ir a utilizar. Vamos a ver. Bueno, entonces tenemos desde custodia. Contratos de crédito. No se relaciona con títulos de crédito. Hay que ver que los contratos de crédito es que le dan a una persona crédito. Para realizar determinadas cosas, pero dependiendo, porque más tarde no es siquiera siempre es como objetivo. Si no, ahí vamos a ver un contrato de las tiendas, porque todo lo que tiene una tienda no necesariamente es sobre ley. Viene mismo, viene, trayendo. Si no se vende, regresa. Si se vende, paga. No es necesariamente todo ley. Para uno como vendedor es ya mira, también sobre todo. Y hay otras cosas. Entonces, eso lo vamos a ver en el tipo de contrato. Entonces, tenemos el evento pendiente, tenemos el contrato de prevención, que es otra vez hablando más de seguros. Tipo de contrato en el que una parte cubre a otra por determinado riesgo. La persona va a cubrir los gastos o los pagos por determinado riesgo. Entonces tenemos un contrato de prevención. Y tenemos el contrato de garantía. Ya específico también se compromete a cumplir con una garantía. Una de las partes garantiza la obligación. Eso legal. Los clientes del sí, como la gente, es una cliente. Exactamente. Como usted habla. Entonces, clasificación civil y mercantil. Civil general, pero tenemos aspectos que podemos resaltar. ¿Y dónde están en los dos libros? Si ustedes compraron un libro, lo dije, excelente. Compraron los dos, excelente. Pero que crean que yo saco todo de ahí. El tomo 3 de Hasta acá, los trajes pesan mucho. para eso Y los trajes porque pesan no mucho. solo para preguntarle que con cara de samurái, ¿no? Para algo importante sirve. Para su organización de los estudiantes sirve más. Organízame una rutina de salud para prepararme para mi técnico profesional. Partiendo desde tal. Utilizando los 2180 artículos del Código Civil. Es un programa excelente, una rutina excelente. Entonces, utilicen. Los que están más jóvenes pueden hablar de cosas sencillas para ustedes. Para nosotros, no se puede nada. Bueno, entramos al primer contrato mercantil. Como les habíamos dicho, ¿cuál será? Está fuera de donde están regulados los contratos mercantiles. Sin embargo, fue el primer contrato. ¿Cuál es?
fue enamorando. Catedráticos que, de verdad, si hubieran estado en ese tipo de cosas catedráticos, no era hablarles bonito. Al contrario, haga esto, pensar en el 10 preguntas, todas están relacionadas, paga una, pero y de verdad, sí fue. Cuando de repente miraron a todos y salieron, ¿cómo? Pero otros compañeros que eran los más listos, 8, 3, 7. Sí, pues aprovechemos eso, que tenemos la voluntad de que aprendan bien, no dándoles casacas. Cualquiera se puede venir a subir acá a hablar cosas y hablar demasiado. Entonces, en el derecho mercantil nos enamoramos de las sociedades. ¿Dónde está la definición de sociedad mercantil? Mercantil. Sociedad mercantil. ¿Hay definición de nuestro poder de comercio? A ver, dígame. ¿Hay definición? La sociedad, como usted, compañero de líneas, ¿cuál era el que me había dicho? ¿Recuerdo seguir? Era 1721, pero no. Pero es de sociedad. Solo de sociedad. Por ende, sociedad civil. Entonces me extraña que digan que el Código de Comercio regula la definición de sociedad. No la tenemos. Tenemos los tipos de sociedad, pero la definición como tal está en el Código Civil. Y el Código Civil está a medias. ¿Por qué? Porque está hablando, eso él no habla. Está establecido la sociedad civil. Son lo mismo la sociedad civil y mercantil. Obviamente no vamos a repetir eso, porque ya vimos que no son lo mismo. Entonces, ¿qué piensa usted? ¿Usted cariño cómo? Ahí sí se la sacó de la mano. Pero desde ya, si hay un lugar vacío, desde ya están facultados. Tenga poquito, estamos en casa. No está. Agarra su poquito, licenciado, yo doy prioridad de caída de voz. Licenciado, ¿qué es prescriptorio? Agregó prescriptorio. Entonces, ¿qué hacemos? Si no viene el derecho mercantil 1, ¿por qué no tenemos la definición? Porque no existe, pero ¿qué elementos le agregamos? El ánimo de lucro, la verdad sabida, la facilidad de las mercancías. O sea, nosotros creamos esa definición, pero para el técnico profesional, ustedes van a hacer la definición de sociedad. Si le dicen de sociedad mercantil, utiliza esa definición y puede conseguir cuál es. Ahí está. Entonces nosotros, pues, dos personas nomás ponen en común, puede ser energía o lo que sea, ustedes van a crear nuestros elementos con el ánimo de luz.
dividirse la ganancia. Bueno, ahora sí, ¿usted qué artículo me mencionó, caballero? El artículo 10. Cuando les dicen qué tipos de sociedades existen, aquí sí va a ver qué tipo de sociedades, anónima, civil, mercantil. ¿Y cuáles son las mercantiles? ¿Son 5 o son 6? 6. ¿Cuáles son? Colectiva, no me gusta no por el ejercicio de la economía, porque no es excelencia, es un motor para la economía. La ley está chueca. Esa normativa, ¿sí? A ver, ¿qué dice? 695. ¿De dónde? De comercio. Omítase. Entonces tenemos los tipos de sociedades. Dentro de estas sociedades, todas van en escritura pública. Ahí hay un tema. Todas las comunes sí van en escritura pública, por ejemplo, solemnes, pero tenemos la excepción a la regla, que es la del emprendimiento, que esa la llenamos por medio de actas o documentos, etcétera, que no necesariamente tienen que ser en escritura pública. Esas preguntas del privado, sí o sí. Hoy en día, si no se saben esas, ¿a qué viene? ¿Verdad? O sea, uno como examinador, que yo no examino, pero no me organizaba, yo le preguntaba cosas básicas. Dígame la sociedad de mercado. ¿Cuáles son los principios mercantiles? ¿No sabes eso? Muchas gracias. No sabes lo básico, ¿cómo vas a saber cómo está? Eso es imposible, a menos de que estudiara al revés. Bueno, entonces tenemos esa solemnidad, ya tenemos cuál es la regla. ¿Cuál es el objeto de la sociedad anónima? O de la sociedad mercantil. No hablamos de una. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el fin? ¿Para qué creamos una sociedad? ¿Evasión de impuestos en qué tipo? Entremos a la discusión. Porque ¿para qué la vamos a utilizar? Porque si es una sociedad familiar que es relacionada, ustedes ven a cualquier persona de mucha plata en Guatemala y no tiene los bienes a nombre suyo. Y no está valiendo impuestos necesariamente. Es una forma para garantizar, yo lo recomiendo. Usted quiere garantizar sus propiedades. Bien, que no se las toque, a la sociedad. Se evita un proceso sucesorio de mínimo 2 años. Mínimo. Si usted tiene 50 propiedades, olvídese, va a salir en vida esa abogada. No va a salir. Entonces, ¿qué está poniendo una sociedad? Meten los bienes, todos los herederos son socios, se muere uno, se endosan las acciones, sigue con vida y están protegiendo su patrimonio. Por supuesto, también está la mala praxis, pero está seguido por la acta. Usted constituye una sociedad porque voy a comprar una propiedad de sociedad a sociedad, vamos a comprar bienes. Eso se va a saber. Usted constituye ¿cuánto tiempo tiene la sociedad? Un mes. Y al mes está comprando la propiedad. Pero que está el 100% de la multa, responsabilidad penal, persecución. No se van a meter a eso. Entonces, pero también podemos utilizar sociedades en el extranjero, que esos son otros 10 años. Y ahí sí es otro rollo. Entonces, mecanismo para doblar la ley. No, yo no trabajo de eso, pero yo sí trabajo en asesoramiento comercial. Sí es el desarrollo comercial, pero como le digo el compañero, ¿qué pasa? Esa no puede ser. Yo necesito es imposible. Ustedes también
hagan de lo bueno y lo malo. No les estoy diciendo que hagan lo malo, pero para que no los agarren, porque también hay clientes que quieren que ustedes sean los responsables de toda su desgracia, y ustedes por plata dicen, sí, díganme, ustedes no saben absolutamente mobiliarias. Ustedes tienen el protocolo. Como recién abogado. Tienen el protocolo, le voy a pagar 10,000 mensajes, viene cada fin de mes, firmamos los testimonios y todo eso. Está bien bueno, la unidad de la y son cosas que es común. Una inmobiliaria, algún sembrador es para pescar. Usted es sembrador, no tiene clientes, no tiene plata, no tiene usted lo que quiere. Yo le doy plata. 10,000 mensajes. Ahí está, correcto. Todas las escrituras ante mí nunca estuvo. Y esa es la realidad, y eso es lo que vengo a decir. La realidad. Porque los libros que han venido, de hecho, es hermoso el libro. A veces sí, a veces son fantasías de nada. Bueno, con otra sociedad tenemos, yo voy a pasarles el lineamiento de lo que tenemos que resaltar de nuestra sociedad, pero básicamente es eso, los que sabemos de qué existe, de qué se lleva la regla, del objeto, para qué nos unimos, qué más es típica, obviamente, es onerosa, y después entramos al contrato que abre la puerta a este curso. ¿Cuál es? También, el programa, si no lo han descargado, yo lo voy a subir a Classroom para que lo tengan, pero para que lo vean, de verdad, para que veamos todo lo que vamos a ver. Y en ese programa abrimos la puerta con la compraventa. ¿Será lo mismo la compraventa mercantil? ¿Cuál será el punto de partida? ¿Será que la compraventa mercantil solo le compete a los comerciantes? ¿O será de que la compraventa mercantil es para todo el mundo también? ¿Usted qué piensa, señorita? Tanto comerciantes como personas individuales, y todos nosotros estamos sujetos a compraventa mercantil. ¿Por qué es el contrato con el que partimos? Ahora vayamos a la lógica, después vamos a lo sencillo. ¿Por qué partimos de la compraventa mercantil? Porque es el contrato con el cual se desarrolla, se mueve toda la mercancía de un lugar a otro. De ahí es donde parte mucho de nuestro comercio. De ahí se desarrolla ese comercio. Entonces la compraventa mercantil tiene tipos, tiene formas en específico y no necesariamente es solemne, porque dependerá, ¿sí? Eso va a depender, puede ser una compraventa mercantil con formas escritas, en un documento, pero también puede ser. O sea, ahí el mecanismo va a variar de todos los tipos, y por eso partimos. Tarea. Leer los primeros artículos de la compraventa mercantil. Solo leer. ¿Por qué? Porque lo que quieran de que si tienen dudas, pues ya vamos a discutirlo. Bueno, lo discutimos en nuestra comodidad de la casa, o en el bus, o en el carro, o donde sea, pero ya en la clase virtual, pues aclaraba la compraventa. ¿Ya los amigos? Entonces, Los artículos. De la compraventa. 1, 2, 3. Entonces, hacemos eso. Yo le voy a dar a alguien que lo miremos, que no se